Buenos días, familia. Qué gusto poder tener contacto con cada uno de ustedes a través de este medio y poder compartir en esta mañana un texto de la palabra de Dios. Un saludo de la familia Barrera Cardoso. Estamos viviendo un momento en nuestras vidas que ninguno lo tenía planeado. Un momento que nos ha tomado por sorpresa. Un momento inesperado. Y frente a este momento quizás hemos tomado diferentes actitudes. Y no ha sido quizás el único momento inesperado que hemos vivido en nuestra vida. Quizás no en la magnitud de lo que estamos viviendo, pero por ejemplo hemos recibido la visita de alguien de una forma inesperada, persona a la cual no esperábamos a una hora determinada. Y quizás cuando eso sucede salimos corriendo a arreglar lo que visiblemente está por allí en desorden en la sala, en el comedor, nos arreglamos, en fin, tomamos decisiones, ¿cierto? Inmediatas. Parece algo sencillo, pero en cositas así muchas veces vivimos momentos inesperados. Y pensando en eso, tuve la oportunidad de leer unos versículos en el libro de Primera de Pedro y creo que allí nos muestra el Señor cuál debe ser nuestra actitud frente a una situación como la que estamos viviendo o frente a algo inesperado. Y el texto es Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 hasta el verso 16, que dice de la siguiente manera: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y una primera característica o cualidad que debemos evidenciar es que debemos tener entendimiento en medio de una situación como la que estamos viviendo. ¿Qué es tener entendimiento? Dice el texto: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Actuar con sabiduría. Actuar con sabiduría para tomar decisiones correctas en un tiempo como el que estamos viviendo. Y ahorita hay un enemigo que quizás ataca nuestras vidas y es el temor. El temor muchas veces nos hace tomar decisiones equivocadas. Hemos tenido que cambiar nuestras rutinas diarias, nuestras rutinas de trabajo, hemos tenido que ajustar nuestro presupuesto, hemos tenido que quizás pasar mucho tiempo en nuestra casa y digamos compartir mucho más con nuestros familiares, y eso de una u otra forma nos ha llevado a tomar decisiones. Planes que teníamos para este año quizás han cambiado, han variado en el tiempo, y cuando nos dicen que quizás esto se extienda, ya estamos pensando en un futuro, decisiones que tenemos que tomar. La palabra de Dios dice que debemos pedir a Dios sabiduría. Dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 5, el cual nos dará a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, esa primera característica es tener entendimiento, actuar con sabiduría en medio de esta situación. Una segunda característica es que debemos ser sobrios, la sobriedad. Casi siempre relacionamos este término con el vino, relacionamos este término con el licor, con una persona que no tiene autocontrol de sí mismo, que es el resultado de la consecuencia de ese consumo. Pero también me he puesto a pensar que podemos estar llenos de otras cosas que nos pueden hacer perder el control, como la incertidumbre, el estrés, las preocupaciones, la ansiedad, la duda, el temor, en el estar confinados en nuestras casas. El temor o algunas de estas características pueden estar llenando nuestras vidas y llevando nuestras vidas a tener consecuencias como un malestar, enojarnos, disgustarnos. ¿Qué debemos hacer con respecto a esto?
debemos orar, colocar en las manos de Dios todas esas cargas, todas esas situaciones que sentimos que estamos viviendo o que llevamos en nuestra vida. Primera de Pedro 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Velar en oración es la invitación que nos hace Pedro en estos tiempos. Hay una tercera cualidad que quisiera compartir también en el mismo versículo 13 dice: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa tercera cualidad o característica es la paciencia. Recordemos que la paciencia hace parte del fruto del Espíritu Santo. En estos momentos es cuando nuestra fe adquiere un gran o un profundo valor. Ese profundo valor cuando estamos pasando por un desierto, cuando estamos pasando por un momento de angustia, de necesidad, de preocupación, de incertidumbre. Dice Romanos 12:12 en la Nueva Versión Internacional: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿Cómo actuamos cuando la fe es puesta a prueba? Creo que a todos el Señor ha puesto a prueba nuestra fe. Nuestra fe está siendo probada en estos tiempos, frente a la necesidad que quizás algunos estemos viviendo, frente a la incertidumbre de un futuro. Nuestra esperanza, como dice el texto, debemos alegrarnos en nuestra esperanza y mostrar paciencia en medio del sufrimiento. Y una cuarta cosa que menciona estos textos está en el verso 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Obediencia y autocontrol. Muchas veces cuando tenemos mucho tiempo disponible, el enemigo nos ataca nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y ahora que tenemos más tiempo libre, no debemos dar lugar al ocio, debemos aprovechar el tiempo. No os conforméis a los deseos que nuestra carne o que quizás el enemigo se aprovecha de la situación que vivimos de tener el tiempo libre para hacernos caer en cosas, en tentaciones, en pensamientos equivocados que no van acorde a la voluntad de Dios. Debemos ocupar el tiempo en la lectura, en la oración, porque no en hacer ejercicio que trae un provecho a nuestro cuerpo y, por supuesto, pues aparte de cumplir con nuestras responsabilidades. Algo que yo en los últimos días he tratado y es de no hablar tanto del tema del coronavirus. O sea, que nuestras conversaciones no giren en torno a ese tema, aunque los medios de comunicación, las redes sociales, quizás personas que nos escriben, nos hablan acerca del tema, para evitar que eso llene nuestras vidas, esa información de temor, de incertidumbre. Debemos evitar hablar de ese tema. Entonces, esas 4 cosas son las que quería compartir con ustedes, familia, con respecto a la actitud que debemos tener nosotros en este tiempo. 1, tener entendimiento, actuar con sabiduría que proviene de Dios para tomar decisiones correctas. 2, vivir este tiempo con sobriedad, no dejarnos llenar de cosas que nos causen malestar, en nuestras relaciones interpersonales. Como ya lo mencioné, no caer en un desequilibrio de nuestras emociones y nuestros sentimientos por medio de la ansiedad, de la preocupación, del estrés, del temor, el miedo. Un tercer punto, el de esperar con paciencia, confiar en el Señor, depositar nuestra fe en Él, que vendrán cosas mejores. El Señor tiene en sus planes cosas mejores para sus hijos y para nosotros como familia. Y por último, el autocontrol, el aprovechar bien el tiempo en esta temporada que estamos en casa y permitir que sea la oración, el meditar en la palabra,
y cosas que nutran nuestra vida, que edifiquen nuestra vida, las que pongamos en práctica durante este tiempo. Es mi reflexión, es lo que quería compartir con ustedes, familia, en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Les envío un fuerte abrazo.